Guía para una consulta odontológica más segura. En este video te explico estrategias prácticas para lograrlo. Soy Luisa Fernanda Contreras, creadora del sistema Consultorio Odontológico Seguro. En este canal vas a aprender cómo transformar tu consulta odontológica en un espacio seguro, eficiente y con menos riesgos legales, implementando procesos claros, bien estructurados y fáciles de aplicar. Por eso es tan importante que te suscribas. Así YouTube te avisa cuando subo un nuevo contenido que pueda ayudarte. Comencemos. Brindar una consulta odontológica más segura va más allá de la atención clínica. Realmente involucra muchos aspectos y es importante integrar todo eso en el día a día de la consulta para que efectivamente la clínica o el consultorio odontológico pues pueda brindar un entorno seguro a los pacientes, a los acompañantes y también para el equipo de trabajo. Vamos a comenzar entonces con el talento humano, el equipo de trabajo, cómo tener un equipo de trabajo competente y comprometido, que pues finalmente es como lo que todos queremos. Lo primero, definir el perfil de cargo, la formación, la experiencia, las habilidades técnicas y blandas para cada uno de los cargos que haya en la clínica o en el consultorio, o puede ser solamente un cargo, la auxiliar. Validar las referencias. Mi recomendación es contactar al menos 2 referencias y solicitar ejemplos específicos del desempeño de ese candidato. Realizar inducción. Yo normalmente recomiendo elaborar una lista de chequeo con esos temas fundamentales que sí o sí deben estar en la inducción y el tiempo requerido para desarrollar cada uno de esos temas. De hecho, si es posible, es fantástico poder tener una persona que esté acompañando el desarrollo de cada uno de esos temas. Es decir, si se tienen 2 auxiliares, pues entonces el auxiliar que tiene más experiencia acompañe a esta persona que está en periodo de inducción, digamos como de forma muy cercana para poder garantizar que efectivamente está comprendiendo todos los temas que se le están compartiendo. ¿Listo? Establecer un periodo de prueba y evaluar el desempeño de ese nuevo colaborador. Es muy importante que siempre todo sea medible. Entonces, establecer al menos 3 objetivos que sean medibles, es decir, que sean concretos, que se puedan cuantificar, ya sea para los primeros 30, 60 o 90 días, porque de esa forma es mucho más fácil evaluar y poder, digamos, tener una medida que permite identificar qué tan bien se está desempeñando esa persona o cuáles son esas oportunidades de mejora. ¿Listo? Y también se puede comunicar mucho más fácilmente esto al colaborador. Y también diseñar e implementar un plan de capacitación anual teniendo en cuenta los diferentes roles que se tienen en la clínica o en el consultorio, porque la capacitación continua es fundamental para que el equipo de trabajo pues esté al día con las últimas novedades, ya sea de normatividad, de tecnologías, en fin, de todo. Vamos ahora con el ambiente físico seguro, la infraestructura. Entonces aquí importante hacer una revisión y mantenimiento periódicos de instalaciones físicas, o sea, no podemos permitir pues que esto que vemos aquí en la imagen se convierta como en el día a día, como en paisaje, o sea, que no nos importe que eso esté pasando. Verificar el sistema hidráulico y eléctrico, el mobiliario. ¿Cuántas veces no ha pasado que se sienta una persona y de pronto algún mueble no estaba bien ajustado y la persona se cae? Una caída es un evento adverso, entonces hay que revisar siempre el mobiliario, la red contra incendios y extinguidores, evitar pisos húmedos y con obstáculos porque se puede caer o un paciente, un visitante o también un colaborador. Fumigación periódica, señalizar las rutas de evacuación, la salida de emergencia y el punto de encuentro, el lavado periódico de los tanques de almacenamiento de agua, si son de la clínica o del consultorio, pues se hará de acuerdo al cronograma, pero si son del edificio o del centro comercial en donde está ubicado la clínica o el consultorio, pues entonces hacer seguimiento a que se haya hecho y tener esas evidencias. También seguimiento al mantenimiento de la planta eléctrica, los ascensores, etcétera, ya sean de la clínica o del consultorio o de la infraestructura como tal, edificio, centro comercial, etcétera. Mi recomendación para que nada de esto se quede entre el tintero es incluir todas estas tareas en un cronograma y asignar un responsable que va a estar pendiente de que se ejecuten esas tareas en la frecuencia establecida. Entonces, digamos, se hace fumigación cada 6 meses, ok, están en el cronograma cada 6 meses en enero y julio y se garantiza que se cumplen en enero y en julio. Vamos ahora con equipos biomédicos seguros. Entonces, aquí el primer paso es poder tener actualizados inventario de equipos biomédicos.
básicamente tener el nombre del equipo, la marca, el modelo, la serie, el registro sanitario o permiso de comercialización cuando se requiere y la clasificación por riesgo. Adicionalmente, si es, digamos, una clínica o un consultorio grande, pues la ubicación para tener mucha mejor trazabilidad de cada uno de estos equipos. ¿Listo? Cada uno de estos equipos debe tener sus hojas de vida actualizadas, reportar oportunamente las fallas. Es muy importante que el equipo de trabajo tenga clarísimo que cuando ve que algo no está funcionando bien, debe avisar oportunamente. ¿Por qué? Porque en la medida en que se avisa oportunamente, pues seguramente la reparación será mucho más rápida y menos costosa y no se va a poner en riesgo el equipo. Pero si no se avisa oportunamente, pues lo más probable es que ese equipo pues se dañe mucho más y adicionalmente se están poniendo en riesgo los pacientes, porque puede haber un daño en el momento de la atención de un paciente y un evento adverso. ¿Listo? Como tenemos el inventario de equipos, entonces se establece un programa de mantenimiento para cada uno de esos equipos, es decir, cada cuánto se va a realizar ese mantenimiento de acuerdo a lo que el fabricante está indicando. Puede haber equipos que a los que se les haga mantenimiento cada 6 meses, cada 3 meses, cada año o equipos libres de mantenimiento, pero es importante tener claro en esa hoja de vida y en ese programa de mantenimiento, pues, qué dice el fabricante respecto a la frecuencia recomendada de mantenimiento. Porque si, por ejemplo, el fabricante del autoclave dice que se va a hacer un mantenimiento cada 6 meses, hay algunos que dicen cada cierto número de ciclos, pues mal haríamos en aumentar esa frecuencia de mantenimiento, digamos que sea cada 6 meses y poner en el programa de mantenimiento cada año, porque pues se está poniendo en riesgo la vida útil de ese equipo y estamos poniendo en peligro pues la atención de los pacientes también. Todos los mantenimientos que se realicen deben tener el soporte, la evidencia, ya sean preventivos o correctivos. Y los equipos que requieren calibración, pues también deben tener el soporte de esa calibración. Nunca es bueno suponer en absolutamente ninguna circunstancia de la vida. Y en el tema, digamos, de capacitación, eh, muchas veces se cree, no, como esta persona ya ha sido auxiliar en alguna clínica, en el consultorio, pues ya debe saber cómo manejar los equipos y no necesariamente. Entonces, nunca suponemos, sino que siempre se parte de la capacitación que se va a brindar. Ya vimos cuando estábamos viendo talento humano que es importante establecer un plan de capacitaciones que tenga en cuenta los diferentes roles o cargos de la clínica o del consultorio. Y uno de los temas que se debe incluir en ese programa de capacitaciones es el uso seguro de equipos biomédicos. Ahora, hay 4 momentos clave para realizar esa capacitación y es cuando ingresa nueva tecnología, es decir, llega un equipo nuevo a la clínica o al consultorio y es importante conocer cómo se maneja ese equipo de forma segura y cómo se va a cuidar de tal forma que se pueda prolongar esa vida útil del equipo, es decir, que no se dañe antes de tiempo. Cuando llega nuevo personal, entonces, al momento de hacer la inducción, pues es súper importante, como decíamos ahorita, no suponer que ya sabe cómo manejar el equipo, sino incluir el uso seguro de los diferentes equipos que se tengan en la clínica o en el consultorio dentro de ese plan de inducción. También cuando hay fallas o dudas recurrentes respecto al uso de un equipo y, desafortunadamente, cuando hay algún evento adverso asociado al uso de un equipo, pues son 4 momentos clave para realizar la capacitación. Si no hay ninguna de estas circunstancias, por lo menos hacer una capacitación anual, que es la que se incluye en el programa anual de capacitaciones. También es importante garantizar que el mantenimiento de los equipos sea realizado por una persona idónea, es decir, que tenga las competencias para hacerlo, que la dotación de instrumental y equipo sea acorde con los servicios que se van a prestar y que permitan brindar esa atención de forma continua y segura. Es decir, que no se va a parar la atención porque no hay instrumental y que se van a hacer los procesos de limpieza, desinfección o esterilización según correspondan de manera adecuada. Es decir, se van a respetar los diferentes tiempos y no es que, no tengo instrumental, entonces no voy a esterilizar, sino que simplemente voy a pasar por líquidos y ya, porque realmente no es la forma segura de reprocesar. Veamos ahora medicamentos y dispositivos médicos seguros. Aquí es muy importante tener claros los criterios de semaforización de las fechas de vencimiento. Almacenar las recomendaciones, almacenar
todos los productos según las recomendaciones del fabricante. Revisar e interpretar los símbolos en el rotulado de los empaques, porque digamos que en la mayoría de los casos, hay casos donde no muy poquitos, pero en la mayoría de los casos, los fabricantes utilizan unos símbolos, como por ejemplo, vemos aquí este que es intervalo de temperatura, aquí que es mantener en un sitio seco, aquí que es protegido de la luz de la luz directa del sol. Entonces, los fabricantes utilizan estos símbolos para que, sin importar el idioma que se hable, se tenga claro qué hacer con ese producto. ¿Listo? Entonces, muchas veces el error es que llegan los productos y lo primero que se hace es botar las cajas sin revisar esas recomendaciones del fabricante. Pero si no se tienen en cuenta esas recomendaciones, es probable que se cometan errores al momento de almacenar o de, digamos, garantizar las condiciones adecuadas de algún producto. Por eso, entonces, revisar y saber interpretar cada uno de estos símbolos. Hay diferentes símbolos, por ejemplo, el 2 tachado que indica que no se puede reutilizar, en este caso, como decía, este que es muy frecuente, que es intervalo de temperatura, es decir, cuál es la temperatura máxima que soporta, cuál es la temperatura mínima en la cual debe almacenarse, a veces es intervalo superior, perdón, límite de superior temperatura o a veces límite inferior, dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos claro cuáles son esas condiciones de almacenamiento, pues se deben controlar las condiciones de los sitios de almacenamiento, es decir, del medio ambiente o si se requiere nevera, pues la temperatura de la nevera. Y registrar oportunamente estas condiciones, temperatura, humedad o temperatura de la nevera. Para esto, entonces, es fundamental que todo el equipo de trabajo sepa interpretar el termohigrómetro y o el termómetro. ¿Listo? Idealmente, si lo que se utiliza corrientemente son grados centígrados, pues que el termómetro y termohigrómetro estén en grados centígrados, que se tenga súper claro cuál es el simbolito de grados centígrados y que la temperatura está en porcentaje. ¿Listo? Evitar almacenar alimentos en la nevera de materiales, mantener ordenadas y limpias todas las zonas de almacenamiento. Lo ideal es mantener los medicamentos y dispositivos médicos en sus empaques originales porque allí está toda la información que nos permite tener, primero, esta información para almacenar de forma segura y también la trazabilidad, es decir, el lote, la fecha de vencimiento y otras condiciones, otra información que puede ser importante. ¿Listo? Evitar reenvasar los productos y desechar los sobrantes de medicamentos. Entonces, aquí hay algunas cosas que no están bien. Entonces, por ejemplo, en esta nevera que es de los productos, pues hay almacenada comida. En este caso, aquí tenemos un sobrante de un medicamento que dice claramente que se debe desechar el producto sobrante. En este caso, digamos que esta parte de acá está bien y tiene el sticker que indica que los productos están en el verde es un semáforo, en este caso específico es un semáforo verde, amarillo, rojo. Aquí esos productos tienen el sticker verde, pero aquí tenemos un error y es que no es, eh, no es recomendable retirar o sacar las cárculas de anestesia de los blister. ¿Por qué? Porque se pueden contaminar, se puede perforar el vial y adicionalmente en las cárculas plásticas se ha demostrado que el plástico es permeable, por tal motivo, al estar en contacto con el aire, puede permearse de humedad y al afectarse, digamos que la efectividad del producto. Y en este caso específico también, pues no está controlada la fecha de vencimiento, no tienen semáforo y podría quedar algunas de esas anestesias por allí sueltica. Cuando se surta de nuevo, se van a poner anestesias que están más nuevas encima de esa que no se ha controlado y lo más probable es que quede una anestesia por ahí sueltica hasta que se venza y pues de pronto en una visita de inspección esté el hallazgo o pues que se aplique un medicamento vencido a un paciente. Entonces es un riesgo que no se debería correr. Idealmente, la anestesia dentro del blister en su caja y el semáforo en la caja. En este caso de las agujas, pues entonces, aunque están cada una sellada, pues el error es que no está semaforizada cada una de las agujas. Y eso puede ocasionar que con el paso del tiempo se quede por allí alguna agujita rezagada que se venza, lo que se vence es la esterilización de la aguja y entonces se utiliza una aguja que no es estéril en el paciente. Lo mejor es
en el empaque original y el sticker con el semáforo en ese empaque. Y en este caso, pues es evidente que hay mucho desorden, no se puede mezclar instrumental estéril con materiales. Aquí vemos entonces lo que estamos hablando de los símbolos de rotulado en el empaque. Aquí vemos más y en la práctica cómo se ven. El 2 tachado en este caso, no esterilizar. Aquí la fecha de vencimiento, en este caso que está esterilizado por radiación. Aquí si el empaque está dañado no se debe utilizar. En este caso también tenemos aquí un intervalo de temperatura que se debe leer la información que está en los anexos, que no se puede reutilizar. Y aquí también tenemos otros. ¿Listo? Entonces es importante conocerlos, revisarlos y saber interpretarlos para seguir las recomendaciones del fabricante. Vamos ahora las estrategias para prevenir infecciones. Tenemos las estrategias que todos conocemos, la higiene de manos, bioseguridad, el uso de elementos de protección personal, limpieza y desinfección, la esterilización y el adecuado manejo de desechos. Recordemos los 5 momentos en la consulta odontológica antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, como pasar instrumental, como pasar algún material o esterilizar. Después de estar en contacto con los con líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Eso significa que en la consulta odontológica, pues realmente siempre. Bioseguridad, lo primero es manejar a todo paciente como potencialmente infectado, tener el esquema de vacunación actualizado, utilizar la mascarilla, el tapabocas y los protectores oculares durante los procedimientos que generen salpicadoras o gotitas o aerosoles. Realmente en odontología, pues esto es permanente porque ya sea con la pieza de alta, con la jeringa triple, vamos a generar estos aerosoles. Evitar tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. Manejar con estricta precaución los objetos cortopunzantes para evitar accidentes de riesgo biológico. Evitar utilizar uñas artificiales y decorados al tener contacto directo con pacientes, muy importante. Mantener las uñas naturales cortas, idealmente, que no sobresalgan más de medio centímetro de largo del dedo. Evitar comer en áreas asistenciales, evitar contestar el celular durante la consulta, evitar transitar con elementos de protección personal fuera del área clínica y mantener óptimas condiciones de limpieza, orden y aseo en cada uno de los espacios. Los elementos de protección personal, dependiendo el tipo de consulta, pues se van a utilizar unos u otros, pero es fundamental tener claro cuál es la colocación segura, el uso correcto, cómo se retiran de forma segura y cómo se van a conservar. ¿Listo? Yo he visto casos de personas haciendo higiene oral sin protector ocular, cuando pues es un riesgo grandísimo y recordemos en bioseguridad, yo me cuido para cuidar al otro. Entonces, yo me protejo, me pongo todos los elementos de protección personal, me cuido y así estoy cuidando a los otros. Y los otros incluye el paciente y también las personas en casa, porque una contaminación que se dé en el consultorio puede también traer problemas dentro del grupo familiar de esta persona que se ha contaminado. ¿Listo? Dentro de las estrategias que estamos viendo ahorita, tenemos toda la parte de limpieza, desinfección y esterilización. Y a mí me parece súper importante revisar este cuadrito porque es como el árbol de decisión al momento de terminar la atención del paciente. Entonces, cuando termina la atención del paciente, la primera pregunta es, ¿ese dispositivo médico o ese elemento que se utilizó en la atención se puede reutilizar, sí o no? Si la respuesta es no, pues simplemente se va a desechar. Ya vimos que este 2 tachado nos indica que no se debe reutilizar, ya sea en el recipiente de riesgo biológico o en el guardián. Si ese elemento o dispositivo médico se puede reutilizar, entonces se va a reprocesar. Hablemos, por ejemplo, del instrumental básico. ¿Listo? Hablemos, por ejemplo, de una pieza de alta. Se pueden reutilizar y se deben reprocesar. Entonces,
Al hablar de reproceso, el primer paso es limpieza y después la otra decisión es, ¿este dispositivo médico, este elemento, lo debo esterilizar o lo debo desinfectar? Y digamos que hay unos parámetros básicos para saber cuál va a ser la decisión. Tenemos eh, que todos los elementos críticos, es decir, son aquellos que penetran la barrera mucosa, entran en contacto con sangre, con hueso, etcétera, siempre se deben esterilizar. ¿Listo? El material semicrítico, que es el que entra en contacto con eh, mucosa intacta, por ejemplo, un espejo de boca al hacer un diagnóstico, pues realmente, a no ser que el paciente tenga una gingivitis tenaz, no vamos a tener un sangrado allí. Eh, el ideal es que se esterilice. ¿Listo? Esa es la recomendación. Ahora, si tenemos material no crítico, que es aquel material que entra en contacto con piel intacta, es decir, todo aquel, por ejemplo, el tubo de rayos X o la base de la lámpara de fotocurado, etcétera, entonces allí podemos hacer una desinfección de bajo nivel o de medio nivel según el producto que se tenga. ¿Listo? Hay un punto que hay que tener en cuenta y son las recomendaciones del fabricante. Siempre hay que validar cuáles son las indicaciones que da el fabricante de ese alimento o dispositivo médico que se va a reprocesar para reprocesarlo de forma correcta. Hay algunos elementos semicríticos que no pueden ser reprocesados en el autoclave porque no soportan altas temperaturas. En ese caso, y siguiendo las indicaciones del fabricante, se debería contemplar reprocesar con una desinfección de alto nivel con glutaraldehído, ortoftaldeído, ácido peracético, dependiendo. ¿Listo? Entonces, es importante siempre, siempre, siempre revisar cuál es esa indicación del fabricante para que se reprocese de forma segura. Lo que es absolutamente cierto es que no se podría hacer, por ejemplo, una desinfección de alto nivel con glutaraldehído en un elemento crítico, porque eso realmente es inadmisible. ¿Listo? La desinfección de alto nivel, sí y solo sí, se va a realizar como última opción en caso de tener material semicrítico que no puede ser reprocesado en el autoclave, porque sabemos pues que lo ideal sería poder reprocesar en autoclave. De hecho, hay varios profesionales que yo conozco que ya tienen todo lo de su consulta 100% autoclavable. ¿Por qué? Pues porque la selección es un proceso mucho más seguro. ¿Listo? Veamos entonces el paso a paso detallado de cómo se debe realizar el proceso de esterilización. Lo primero sería un tratamiento en punto de uso, es decir, utilizar un producto, ya sea en gel, en espuma o en spray, que permita humectar el material que se ha utilizado en la consulta para evitar que la biocarga se pegue. Luego sería la recepción del material contaminado, la limpieza y descontaminación con el detergente enzimático por inmersión, la inspección de ese material que se ha descontaminado y se ha limpiado para validar que no queden restos de cemento, restos orgánicos, etcétera. Posteriormente, el secado y la lubricación, cuando se requiera lubricar, el empaque, el etiquetado, la esterilización, el almacenamiento y la entrega. Recordemos que hay que garantizar un flujo unidireccional y controlar el proceso para garantizar pues que realmente es un proceso seguro. Para el caso de la desinfección de alto nivel, que ya vimos, sería la última opción cuando tenemos material semicrítico que no puede ser procesado en el autoclave, entonces se haría el tratamiento en punto de uso, se recepciona, se descontamina el detergente enzimático, se lava muy bien, se inspecciona, se seca, se debe validar la concentración del ingrediente activo de la solución que se va a utilizar, glutaraldehído, ortoftaldeído, etcétera. Se realiza la desinfección de alto nivel como tal, es decir, se hace la inmersión y se deja el tiempo requerido, se retira con técnica séptica, es decir, con una pinza estéril, se enjuaga idealmente con agua destilada, se seca idealmente con compresas estériles, pues para no recontaminar, se empaca de manera limpia, si no se va a utilizar ese dispositivo o elemento inmediatamente y se debe almacenar. Vamos ahora con el manejo de los desechos. Entonces, es fundamental segregar correctamente los desechos.
Cuando estamos hablando de elementos cortopunzantes, el guardián debe estar fijo en el soporte, estar muy atento al momento del desecho, es decir, no estar por allá mirando a otro lado al momento de depositar en el guardián, porque puede haber accidentes de riesgo biológico. Llenar el guardián máximo 3/4 partes de su capacidad para que no esté pues así como a rebosar, desechar todo el material cortopunzante con el extremo, es decir, la punta hacia abajo. Y en caso de que se retiren amalgamas, pues hay que tener en cuenta que las amalgamas no se deben pulverizar, sino que se retiran en bloque y desechar correctamente estos desechos mercuriales de acuerdo a las normatividades. Veamos ahora otras prácticas seguras. La identificación correcta del paciente. Fundamental identificar al paciente con nombre completo y número de documento. Nunca suponer, siempre validar la información. Lo correcto es pedir el documento al paciente para validar la ortografía del nombre, el número del documento, etcétera. Involucrar al paciente y a su familia en todas las etapas de la atención, es decir, al momento de entregar una fórmula, de entregar una orden médica, que validen que efectivamente sí es la correcta. Y rotular oportunamente ayudas diagnósticas, biopsias, modelos, etcétera. Adecuada comunicación, verificar siempre la comprensión de la información por parte de el paciente, de su familia y también del personal, o sea, del equipo de trabajo, para que no haya ningún fallo en el proceso. Favorecer la comunicación oportuna, precisa, completa y asertiva, es decir, poniéndome en los zapatos de ese paciente, utilizando un lenguaje sencillo, con ayudas visuales, en caso de ser posible, o al menos hacer un dibujito, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, es decir, el nivel sociocultural de ese paciente. Permitir al paciente y su familia expresar dudas, inquietudes para aclarar y para hacer como esa validación cruzada que permita tener la certeza de que el paciente y su familia han comprendido la información. Y súper importante, tener en cuenta la comunicación no verbal, tanto del paciente, de sus familiares y del equipo de trabajo, porque la comunicación no verbal transmite aquello que no queremos decir con palabras. La funcionalidad del consentimiento informado básicamente es garantizar que el paciente y sus acompañantes o la persona responsable tiene información amplia y suficiente para aceptar o rechazar el tratamiento que se ha propuesto. Para eso es importante tener claro cuál es ese procedimiento que se va a realizar, para qué se va a realizar el procedimiento, es decir, los objetivos claros, beneficios esperados, los riesgos más frecuentes y más graves, las alternativas disponibles, cuáles son esos riesgos de no tratarse, ¿sí? O de no aceptar el procedimiento. ¿Qué hacer si se necesita más información? Y la revocabilidad, es decir, una persona puede decir, listo, sí, me voy a hacer la extracción, pero el día de la extracción decir que no, ahí está revocando el consentimiento. Y dentro de las alternativas disponibles, el paciente debe tener claro que la primera alternativa es no hacerse nada, pero cuáles son esos riesgos de no hacerse nada. Y pues las diferentes opciones terapéuticas que haya de acuerdo al procedimiento. Recordemos que como tal, el consentimiento informado es la aceptación por escrito después de tener toda esa información, es decir, no verbalmente, debe ser por escrito. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Aquí el primer punto es respetar los 5 correctos para la aplicación de medicamentos. Paciente correcto, medicamento correcto, hora, dosis y día correcta. Realizar conciliación medicamentosa, es decir, validar cuáles son los medicamentos que está tomando el paciente en el momento de la atención para evitar interacciones. Validar siempre la fecha de caducidad de los medicamentos que se van a administrar. Formular siempre por escrito, con letra legible, especificando forma farmacéutica, dosis, concentración e indicaciones de uso. Evitar el uso de abreviaturas y educar al paciente en el uso seguro de medicamentos, porque una parte es en la consulta y otra parte es en casa. Entonces, evitar reemplazar, evitar guardar sobrantes, almacenar de forma correcta y seguir el esquema completo, entre otros. Evitar caídas. Toda caída se considera un evento adverso en un servicio de salud. Por eso, lo primero es identificar al paciente con riesgo de caída desde que entra a la clínica o al consultorio. Es decir, todo el equipo debe estar capacitado para eso, ¿listo? Para prevenir en ese paciente que tiene mayor riesgo,
pues que realmente se caiga. Señalizar las áreas húmedas, mantener los pasillos libres de obstáculos, mantener todas las áreas bien iluminadas, evitar dejar solo al paciente en el consultorio, educar a los familiares o acompañantes de pacientes menores de edad o de adultos mayores o personas discapacitadas para que estén muy pendientes durante todo el proceso de atención y evitar caídas. Este punto de evitar dejar solo al paciente en el consultorio es fundamental. A veces sale el profesional, sale el auxiliar, el paciente, como con esas ganas de terminar ya la consulta, se para muy rápidamente y se cae. Entonces, ese punto hay que tenerlo siempre presente. No se debe dejar solo al paciente en el consultorio. Debe estar siempre alguien del equipo de salud, ¿listo? Porque pueda que el acompañante pues no esté como muy entrenado en ese riesgo. Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, siempre validar sitio, así que si la remisión está enmendada, lo mejor es no proceder. Revisar y validar el procedimiento, si no hay certeza de cuál es el procedimiento que se requiere, lo mejor es cancelar esa atención, no proceder. Siempre tener claro pues la persona, es decir, una identificación correcta del paciente para evitar errores, favorecer la adecuada comunicación con el equipo de trabajo. Al momento del procedimiento quirúrgico es fundamental que todo el mundo sepa qué se va a hacer, se tiene claro el sitio, el procedimiento y el paciente. Revisar que se cuentan con todos los medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos y para eso mi recomendación es utilizar una lista de chequeo de cirugía segura en donde se valide el previo, el momento de la atención y después. Es decir, el paciente, por ejemplo, necesita profilaxis antibiótica. Listo, se le envió la profilaxis, se validó que sí hizo la profilaxis como tiene que ser, las recomendaciones de suspensión de algún medicamento están allí, el paciente está con su acompañante, se tienen todos los medicamentos, dispositivos médicos, insumos que se requieren, por ejemplo, están las membranas, están los implantes, etcétera, durante el proceso de atención, que no hubo ninguna complicación, que no hubo sangrados, que no hubo nada, digamos, como fuera de lo esperado y posterior que se entregaron las recomendaciones, que se entregó la fórmula, que el paciente tiene la cita de control, etcétera. Detectar, analizar y gestionar eventos adversos. Hemos visto hoy, digamos, prácticas para brindar una consulta odontológica más segura. Pero a veces, a pesar de que se implementen estas prácticas, puede darse un evento adverso. Entonces, el detectar, analizar y gestionar el evento adverso o los eventos adversos, lo que busca es evitar que ese evento que se presentó se vuelva a dar. Es decir, básicamente es lograr la mejora continua. ¿Listo? Entonces, aquí es súper importante, primero que todo, identificar riesgos, porque si yo no tengo claros los riesgos que se pueden dar, pues muy difícilmente voy a estar atento a eso que podría presentarse y no voy a establecer barreras. ¿Listo? Ya vemos que, por ejemplo, un riesgo es que un paciente se caiga. Un riesgo es realizar una extracción de un diente equivocado. Entonces, ¿cómo empiezo a identificar los posibles riesgos y qué hacer para que esos riesgos no se cristalicen? ¿Listo? Fomentar la cultura de seguridad y la cultura del reporte. Cultura de seguridad básicamente es que todo el equipo entienda que lo que hace o deja de hacer va a impactar positivo o negativamente en la seguridad del paciente. Desde la persona que está en la recepción, que no abre bien la historia clínica, no toma nombre completo, es decir, dos nombres, dos apellidos, no valida el número de identificación, entonces de pronto escribe mal un número, ¿listo? Allí ya empieza a haber fallos en el proceso de atención. Las personas que están directamente relacionadas con el proceso asistencial, la auxiliar, por ejemplo, si realiza un adecuado proceso de limpieza y desinfección, si esterilizó correctamente, si el profesional toma no radiografías, entonces todo eso, si se hace o se deja de hacer, depende del caso, va a impactar positivo o negativamente en la seguridad del paciente. Y es un proceso transversal, porque hasta la persona que realiza, digamos, servicios generales, al momento de trapear, si no tiene claro que debe dejar el piso lo más seco posible, pues está impactando negativamente la seguridad del paciente porque se está aumentando el riesgo de que un paciente se caiga. Entonces, todo el equipo debe estar sensibilizado en el tema de cultura de seguridad del paciente y la cultura del reporte. Es decir, es deseable que todo el equipo de trabajo tenga la conciencia para llegar y decir, pasó esto. No necesariamente un evento adverso, o sea, una situación de riesgo. Por ejemplo, estaba atendiendo a un paciente y se soltó la fresa.
Estaba atendiendo un paciente y se soltó el cepillo de profilaxis, pero lo pude recuperar, es decir, sería un incidente. Estaba atendiendo un paciente y se presentó una laceración. Estaba atendiendo, hice una endodoncia y hubo una exacerbación. Vamos a mirar qué pasó. ¿Listo? Entonces, al fomentar la cultura del reporte, vamos a tener más situaciones para analizar y gestionarlas. El análisis siempre se va a hacer de manera objetiva para llegar a esa causa raíz, es decir, orientado al proceso y no a la persona. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el proceso y esto que se presentó no se vuelva a presentar? Identificando actos clínicos inseguros, es decir, aquello que se hizo o se dejó de hacer, los factores contributivos, que son varios, donde pueden ser del paciente, del profesional, del proceso, del equipo de trabajo, del ambiente, etcétera. Y de acuerdo a eso, establecer un plan de mejora para cada uno de estos factores contributivos que sea concreto y realizable con lo que se tiene en el momento. ¿Listo? Puede ser un plan escalonado. Aquí y ahora lo hago con esto y en la medida en que va pasando el tiempo, pues tengo más recursos, entonces voy subiendo como ese nivel, voy aumentando. ¿Listo? Y con responsable y fecha de cumplimiento. ¿Para qué? Para que de verdad eso que se estableció se ejecute y validar si se está logrando el resultado, es decir, si estamos logrando esa mejora que es lo que se está buscando. Toda la atención del paciente se va registrando de una u otra forma y muchos de los procesos se van registrando, es decir, por ejemplo, esterilización se registra, la parte de temperatura y humedad también se deja registro, etcétera. Pero aquí nos vamos a enfocar en los registros clínicos y es cómo toda la atención del paciente debe ser una bitácora que me permita tener esa trazabilidad, es decir, tener claro en qué momento pasó cada cosa, ¿listo? Sin tener como que imaginarme o asumir, sino que realmente es un registro cronológico, lógico, completo, claro e integral de la atención de ese paciente. ¿Listo? Integral significa no solamente lo que pasa en la consulta, sino temas de actitud, adherencia a las recomendaciones, etcétera. La integralidad del paciente. Registrar de forma legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones, sin dejar en espacios en blanco y sin utilizar siglas. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil comprender todo lo que se ha registrado. De hecho, legible pues sí es a mano, pero cuando se hace la historia clínica digital, hay errores a veces de digitación que dificultan comprender. O la redacción a veces es un poco como enredada, entonces no es claro ese paso a paso del proceso de atención, ¿listo? Y debe ser detallado, es decir, paso a paso cómo se hizo, por ejemplo, una resina, desde la firma del consentimiento informado, la anestesia, la cavidad, etcétera, hasta la recomendación, ¿listo? Cada anotación con fecha y hora de quien realiza, con la firma, el nombre completo de quien realiza la atención. Se debe diligenciar la historia clínica en el momento de la atención o inmediatamente después, no una hora después, el viernes por la tarde, evolucionar todo lo de la semana, pues porque si necesitamos un registro claro, cronológico, completo, pues va a ser muy difícil tener el paso a paso de todo lo que se hizo si esperamos hacer la evolución, pues mucho tiempo después. Entonces, en el momento de la atención o inmediatamente después. Puede ser, por ejemplo, que el auxiliar está realizando la limpieza de desinfección entre pacientes y el profesional empieza a evolucionar porque en ese momento va a tener totalmente fresco todo lo que sucedió en la consulta, la actitud del paciente, si fue grosero, si no ha ido a la cita con el especialista al cual se remitió, etcétera. Todas esas cositas hay que dejarlas allí y esos a veces en situaciones de riesgo son esos detalles los que marcan la diferencia. Por eso tiene que ser en el momento de la atención o inmediatamente después. Siempre dejando registro de las observaciones, los conceptos, las decisiones y de cada una de las atenciones realizadas. Todos los hallazgos, o sea, el detalle de todo lo que se presente, las recomendaciones, como decía ahorita, la adherencia a esas recomendaciones, muchas veces no se logran los objetivos no porque técnicamente no se haya hecho todo bien, sino porque el paciente no ha sido adherente a las recomendaciones, por ejemplo, de higiene o de ciertas actividades que debe realizar. ¿Listo? Y es deseable, es lo recomendado que toda historia clínica ontológica tenga su ontograma completo porque recordemos que
eh, este odontograma va a ser una ayuda fundamental en ciertos casos para la odontología forense, cuando no se puede identificar a una persona por otros medios. Entonces, lo recomendable es que toda historia clínica odontológica tenga su odontograma completo. Si es una atención de urgencias, podría utilizarse un formato, digamos, más reducido, pero dejando siempre en la evolución la indicación de que se recomienda al paciente asistir a cita de valoración para realizar diligenciamiento de historia clínica completa, incluyendo odontograma. Veamos ahora el consentimiento informado. Vimos antes la funcionalidad que recordemos es que el paciente o la persona responsable esté informada de forma amplia y suficiente para poder aceptar o rechazar el procedimiento propuesto. Entonces, una vez que tenemos el formato de consentimiento, vamos a empezar a explicar de forma sencilla el procedimiento a realizar. Ya sabemos que incluimos riesgos, aclaramos dudas, pero evitamos generar pánico innecesario, miedo innecesario al momento de escribir. O sea, no tiene que ser tan cruenta la descripción, pues como para que el paciente salga corriendo, ¿listo? Vamos a garantizar el entendimiento, es decir, el paciente comprende claramente el procedimiento a realizar, los beneficios, los posibles riesgos. Es súper importante que tenga claro los riesgos de no hacerse nada en caso tal de que esté considerando esa opción, ¿listo? El consentimiento como formato se debe diligenciar completamente con letra clara, validar que el paciente o el apoderado legal firma tal cual como en el documento de identidad, para que realmente sea un documento válido. Y el profesional que va a realizar el procedimiento debe firmar el documento. Ya conoces cómo brindar una consulta odontológica más segura. Es hora de poner en práctica lo aprendido. Y no olvides dejarme tus comentarios sobre este tema.